tal, Lenin? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días para ti y para todos quienes nos acompañan a esta hora. Un acuerdo no es sino la decisión tomada de manera común por dos o más personas. Convergen las voluntades para alcanzar un objetivo y su éxito depende de la obligatoriedad que las partes le otorguen. Allí está el secreto del éxito y también las razones por las que cuando se ha intentado llegar a acuerdos en este país, generalmente se ha fracasado. El gobierno convoca a todos a un acuerdo nacional por la seguridad social, reconociendo que hay un problema y que encontrarle una solución requiere de la participación de quienes lo constituyen. Pero un gobierno con números bajos, más una población y el sector privado en medio de la recesión económica, no necesariamente están con el mejor de los ánimos para embarcarse hacia un nuevo sacrificio. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Comercio de Quito, buenos días. ¿De qué dependerá el éxito de este llamado al diálogo que realiza el gobierno de Lenín Moreno? Muy buenos días, Lenin. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. Mire, hemos dialogado varias veces, siempre vamos a estar prestos a seguir sentándonos en la mesa. Sin embargo, los diálogos tienen que derivar esta vez en acciones. ¿Y a qué tipo de acciones me refiero? Tienen que terminar en resoluciones, en decretos, en reformas legales o en inclusive reformas constitucionales. Si nos sentamos y nos ponemos de acuerdo en que se tienen que hacer ciertos cambios en el país, esto se tiene que plasmar en leyes y se debe ejecutar los acuerdos que hicimos. El presidente del directorio del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, confía en que exista un consenso y pone ejemplos de donde eso sí funcionó. Escuchémoslo. Es imprescindible que trabajemos en una política pública en materia de seguridad social. En España, por citar nada más un ejemplo, se dio el Pacto de Toledo. Todas las fuerzas políticas, todos los actores involucrados en materia de seguridad social se pusieron de acuerdo y definieron política pública. El órgano de gobierno es fundamental, pero cuando hay una definición de política pública pasa a un segundo plano, y yo creo que eso es lo que debemos lograr en el Ecuador, definir una política pública en materia de seguridad social que nos permita garantizar la sostenibilidad pensando en los próximos 30, 40 años. Y esa es la línea de conducta que el gobierno está impulsando en el Consejo Directivo, es sacar adelante el seguro social, salvar al seguro social y garantizar las pensiones de las futuras generaciones. Pero en la misma España en 2013 se resolvieron cambios al sistema de seguridad social y se dejaron de lado los acuerdos, los cambios se los tomó de manera unilateral. El Comité Empresarial Ecuatoriano señala dentro de sus principios que busca una seguridad social con criterio previsional que permita garantizar las prestaciones de salud y el pago de jubilaciones. Eso en lo general, pero en la práctica, ¿qué significa? ¿Cambiar de modelo? Mire, Lenin, el Seguro Social está pasando por una situación muy crítica. Se desinvierten alrededor de 1.500 millones de dólares al año para pagar pensiones. El Estado le debe al IES alrededor de 13.000 millones de dólares, sin contar con los 3 años y medio que no ha pagado su aporte, el 40% al fondo de pensiones. Le debe alrededor de 18.000 millones de dólares. Los cambios en el IES tienen que ser de fondo y de forma. Primero, lo que se debe hacer es eliminar el concepto del consejo directivo. Se debe crear un gobierno corporativo electo por el sector de los trabajadores y por el sector de los empleadores con la ayuda de una firma auditora. Este nuevo gobierno corporativo, que sería una especie de junta de accionistas, a su vez tiene que elegir a los directores, al director general, a los directores nacionales, debe elegir también a los gerentes de los hospitales. No es posible, mire lo que sucede. Se siguen entregando hospitales como cuotas políticas. ¿Qué es lo que sucede? El Teodoro Maldonado no paga por servicios oncológicos. Muchos hospitales no pagan por los insumos de diálisis. El IES no puede seguir manteniendo alrededor de 38.000 empleados en servicios que se pueden automatizar. El Ejecutivo no tiene por qué seguir interfiriendo en el manejo de los fondos de los trabajadores. Otra solución, mire, el fondo de pensiones, tenemos que llegar a que se entreguen estos fondos o se trabaje en una
capitalización y una capitalización individual, donde este dinero se puede inyectar al sector productivo, donde el trabajador pueda adquirir propiedad vía acciones de una compañía, donde el trabajador tenga derecho a adquirir obligaciones, donde el trabajador pueda adquirir papel comercial. Esto va a ayudar también a que el trabajador pueda monitorear qué es lo que está sucediendo con sus ahorros, cuánto es lo que va a recibir en cuanto a su jubilación. Y sobre todo, miren, en países como en Chile, esto ayudó a que la economía crezca. Solamente inyectar los fondos de pensiones en la economía ayudó a que la economía crezca alrededor de 2 puntos al año. Entonces, ahora, el modelo se debe cambiar. Ustedes se refieren con frecuencia al modelo chileno, y sí, es verdad que esta gran cantidad de recursos ayudó a que la economía chilena crezca. Lo que no crecieron fueron las pensiones. Hoy en Chile hay pensiones de 48.000 pesos, de $71. La mediana está en 109.000 pesos, es decir, $163. Y eso sí se es hombre, porque en las mujeres el monto, no entendemos por qué, se reduce considerablemente. No por gusto, una de las mayores preocupaciones de los chilenos es precisamente el tema de la seguridad social, y que hay un amplio descontento por las reformas que en este mismo momento está impulsando el gobierno del presidente Piñera. Entonces, vamos, hay que copiar solamente lo bueno, ¿no? Mire, el concepto es diferente, y lo que hay que llegar es que el aporte, usted sabe que los trabajadores aportan un 20,6% de su salario al Instituto de Seguridad Social, apenas el 8,86% se va al aporte del fondo de pensiones. Hay que hacer bien las cuentas, y se debe hacer un aporte para recibir al final del periodo laboral, cuando se retire el trabajador, para definir cuánto es lo que puede recibir. Entonces, tal vez hay que subir el aporte para el fondo de pensiones. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué sucedería en este momento si un trabajador ecuatoriano, porque estamos comparándonos con el sistema chileno, algunos reciben menos pensiones que otros trabajadores en Chile, pero qué sucede si en este momento nos podemos analizar en el Ecuador cuánto recibiría un trabajador por lo que está aportando? Aquí es ficticio lo que recibe el trabajador, porque todo lo que entra a caja ni siquiera se reparte, se desinvierte para poder pagar el fondo de pensiones. Es decir, un trabajador hace el cálculo en este momento de a dónde está yendo su aporte y cuánto va a recibir por su aporte, termina en cero, señor. Entonces sí, definitivamente se debe arreglar ciertos temas y cuantificar de mejor manera cuál va a ser el aporte, pero es mucho mejor de lo que sucede en el Ecuador. Además, que inyectando este dinero en la economía, el trabajador tiene no solo la oportunidad de invertir en el sector productivo, pero también la economía se empieza a mover. Entonces, no solo dependemos de créditos bancarios, sino que también se empieza a mover el mercado de valores y también empieza a crecer la economía. Si empieza a crecer la economía, si se empiezan a fortalecer los negocios, se generan nuevas fuentes de trabajo. Ahora, es una fuente alternativa de financiamiento. Indudablemente no se puede entender la salida de la crisis que vive el IES sin que existan sacrificios, sin que todos los involucrados hagan algún tipo de sacrificio. El gobierno tendrá que poner recursos, cumplir obligatoriamente con el 40% del aporte. A los afiliados se propone incrementar la edad de jubilación, así como en algún porcentaje los aportes. ¿Y los empleadores qué? Mire, primero se debe cambiar de modelo de gestión. No es sostenible mantener a 38.000 personas, no es sostenible que de enero a marzo se haya gastando 1.300 millones de dólares, se han ido al gasto corriente y apenas se han invertido 2,4 millones de dólares. Primero hay que hacer un análisis del modelo. La edad de jubilación, seguramente hay que subir la edad de jubilación. Ahora el mundo ha cambiado, la expectativa de vida ha subido, han bajado los índices de fertilidad, pues eso es evidente. Entonces debemos analizar con mucho cuidado cuál va a ser el nivel de aportes, porque usted ahorita, en este momento en el Ecuador, usted no puede incrementar el costo de contratación, y si usted sube el nivel de aportes, incrementaría el costo de contratación, y esto le quitaría competitividad al sector productivo, y seguiríamos con un problema que tiene el Ecuador, o se empeoraría el principal problema que tiene el Ecuador, que es el desempleo. A eso quería llegar. En Ecuador, el punto más alto de afiliados al Seguro Social por el sector privado se dio en noviembre del
del 2017, con 2.036.176 afiliados. Al día de hoy tenemos 30.910 afiliados menos, es decir, 30.910 empleos menos. Encontrarle una solución al problema del IES va de la mano con reformas laborales que apunten a generar más empleo y por ende más contribuyentes. ¿Cómo logramos eso? Mire, definitivamente para trabajar en competitividad, para que las empresas puedan contratar de una manera más agresiva, hay que hacer reformas laborales y no nos libramos de las mismas y tenemos que llegar a acuerdos. Yo creo que todos en este país, todos los ciudadanos, estamos de acuerdo que tenemos que ayudar a los 5 millones de ecuatorianos que no cuentan con un empleo formal y además esto va a fortalecer ciertamente la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Y qué propuestas estamos haciendo? Y estamos llegando a acuerdos con ciertos sectores sindicales. La una es eliminar la recarga en la contratación ocasional y eventual. Otra puede ser eliminar la figura del visto bueno. Otra puede ser mejorar o extender el periodo de pruebas en las contrataciones juveniles. La jornada laboral, tenemos que trabajar en la jornada laboral. Nosotros proponemos que se puedan trabajar 40 horas en 3 días y medio, que el empresario pueda contratar en 1 día y medio más a más trabajadores sin pagar horas complementarias. O bajar la jornada laboral a 35 horas para que puedan trabajar el fin de semana 5 horas adicionales los trabajadores sin pagar horas complementarias. Extender el periodo de prueba, muy importante, extender el periodo de prueba para nuevas contrataciones o nuevos emprendimientos. Extender el periodo en que se puede trabajar en pasantías. Entonces hay algunos arreglos a los que podemos llegar o algunos acuerdos a los que podemos llegar con los trabajadores y lo importante es que se envíe un proyecto de ley una vez que estemos de acuerdo, especialmente con el sector de los trabajadores, para que estas reformas se hagan cuanto antes, porque es parte de los problemas, es una parte de los problemas de competitividad que en este momento tiene el país. Pero el diálogo toma su tiempo, las urgencias están allí, esperemos que en el futuro se empiecen a observar los resultados con una mayor celeridad. Gracias, Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, por venir a Contacto Directo.